Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda charla de la primera jornada del Foro de Cooperación, Crisis Climática y África, financiado por el Fondo de Cooperación de la Universidad de Valladolid. Mi nombre es Cándido Cantalejo, soy voluntario de ADEPU y actualmente estudio Relaciones Internacionales y Derecho en la Universidad CIE. Con esta charla tengo la intención de ilustrar la actual situación en Ghana en términos geopolíticos, en su región, el África subsahariana, y cómo esto ha afectado al sector humanitario y de cooperación principalmente, y cómo ha tenido también algunas implicaciones en el medio ambiente. Este será el índice, el orden que seguiré durante esta exposición. Una situación geopolítica de la África subsahariana, después para centrarnos en el caso particular de Ghana y finalmente con la conclusión del impacto que esto tiene en el sector de cooperación y la ayuda humanitaria. Bien, ante todo es fundamental conocer la situación de un país, tanto de manera cultural como económica y política, a la hora de planificar cualquier tipo de proyecto humanitario, inversiones, etcétera. Es un error bastante común que lo que ha funcionado en algún otro país durante una época pasada sea la misma técnica que haya que seguir para todas las situaciones. Además que en la última década las ONGs que trabajan en África se han visto en cierta manera influenciadas o desplazadas de su función por el hecho de que en África se está invirtiendo mucho dinero, especialmente proveniente de China. El gigante asiático está invirtiendo especialmente en la región subsahariana y sus fines no son puramente altruistas. Obviamente hay fines económicos y políticos detrás. Y la comparación más clara que podemos trazar de esta inversión china actual en África es el Plan Marshall que se llevó a cabo tras la Segunda Guerra Mundial y promovido por Estados Unidos, el cual tenía como objetivo no solo la recuperación económica del mayor aliado de Estados Unidos por entonces, sino también hacer que ese aliado no cayese en el bando comunista sobre la influencia del bloque comunista. Claramente el principal objetivo no es algo altruista, no es simplemente donar dinero, siempre va a haber un interés político y económico detrás, así que China podemos darlo por sentado de que busca algo a cambio de esta inversión en el África subsahariana. A día de hoy es algo parecido al plan Marshall que he mencionado hace poco, es lo que está ocurriendo a día de hoy en África. Varias naciones están invirtiendo y aumentando sus relaciones comerciales con el continente africano, y actualmente es China quien ha superado a Estados Unidos, Francia y Reino Unido como el socio comercial más grande de África. Presumiblemente, los motivos de interés chinos son los recursos naturales sin explotar, como el petróleo, el sector minero y maderero, además de la pesca. Estos serían los motivos a nivel económico. El impacto que está teniendo China en el África subsahariana especialmente ha sido bastante diverso. Por una parte, estas inversiones han creado empleo, han desarrollado infraestructura que en sectores muy necesitados se han visto beneficiados de esta ayuda de la inversión china y han contribuido también al crecimiento económico en algunos sectores muy necesitados y en áreas en las que tanto, tanto instituciones financieras internacionales como gobiernos europeos o de naciones occidentales, por decirlo de alguna manera, eran reticentes de involucrarse en ese tipo de sectores, como por ejemplo era la pesca. Por otra parte, estas inversiones también han tenido efectos negativos,
como ha sido el colapso de industrias locales. La producción ha dejado de ser artesanal, de manera más sostenible y a pequeña escala, a ya inversiones a gran escala, con grandes infraestructuras, con un impacto mucho mayor en el medio ambiente, y el incumplimiento de ciertos estándares medioambientales por parte de estas compañías chinas que están más interesadas en las materias primas y la construcción de infraestructura y esa producción de la que estamos hablando, antes que respetar este tipo de estándares, antes de una sostenibilidad medioambiental que previamente los métodos de producción ganeses tradicionales sí que cumplían. No solo se han visto afectados estos estándares medioambientales, sino también estándares laborales, ya que ha sido muy común en estas compañías que se hayan abusado especialmente de falta de regulación en este tipo de ámbitos, para intentar sacar mayor provecho de las personas contratadas que tienen, especialmente tanto menores o jornadas laborales abusivas, de no respetar estándares en cuanto a número de horas trabajadas o el número de horas que deben de transcurrir entre el fin de la jornada laboral de un día y el comienzo de la jornada laboral del día siguiente. Además del interés económico que genera el África subsahariana para estos países, que hemos dicho el económico principalmente, hay que recalcar dos factores más. El primero es la situación geográfica que, del continente, que le hace adquirir una posición estratégica, no solo por el petróleo, que se encuentra principalmente en las zonas de costa, y eso facilita tanto la extracción como su transporte, abarata mucho. Eh, Tanto la extracción, la construcción de infraestructura y su transporte, el hecho de que en las zonas costeras de África haya grandes reservas de petróleo, pero no solo eso, también hay la situación de África en cuanto a rutas comerciales se refiere, es muy privilegiada esa situación que tiene. Por ejemplo, el Cuerno de África. Esta región que comprende los países como pueden ver en el mapa, los países de Somalia, Djibouti, Eritrea y Etiopía, ha pasado de ser considerada como la región más pobre del mundo, con altos índices de pobreza y de criminalidad, pues ha pasado eso a ser una zona de inversión. Si nos fijamos en el mapa, el Cuerno de África eh, ofrece una excelente localización estratégica. Esta región está al suroeste del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Aquí se ve mejor. El Golfo de Adén también es conocido como el Golfo de Somalia. En términos geográficos, incluye los países que he mencionado anteriormente, pero en términos económicos también involucra Sudán, Sudán del Sur, Kenia y Uganda. Al principio, países como Estados Unidos y el Reino Unido justificaron la presencia de la zona en este Cuerno de África por fines de seguridad. Hay que recordar que la zona ha sido severamente castigada por la hambruna, ha habido conflictos bélicos, ha habido una guerra civil somalí que tanto agudizó este problema de hambruna y estos problemas económicos. También hizo que varias personas, miles, incluso millones de personas, dependiendo de los datos oficiales a los que nos atenemos, tuvieron que ser desplazadas por estos conflictos, y esta fue en un principio la excusa que encontraron Reino Unido, Estados Unidos, algunas otras naciones para justificar su presencia en la zona, que eran parte de una misión de las Naciones Unidas en pro de ayuda humanitaria, de la estabilidad de la zona,
tanto en términos económicos como políticos. Pero los cascos azules que estuvieron presentes a finales de la década de los 90, ya la actuación que tienen en la zona es mucho menor. Por lo tanto, la presencia actual de tanto naciones occidentales como de China nada tienen que ver con fines diplomáticos. Volviendo a la situación geográfica de la zona, el Cuerno de África permite una comunicación directa con la península arábiga, solo separada por el estrecho de Bab el-Mandeb, además de rutas a través del Mar Rojo y el Canal de Suez que le brinda un acceso mucho más rápido al mar Mediterráneo y una conexión con Europa, incluso países ya asiáticos. De esta manera se consigue una exportación rápida de materias primas, carbón y metal principalmente, tanto Europa, mediante el Canal de Suez, como hemos dicho, a países árabes y Asia, abaratando de nuevo los costes de producción y de transporte. Por eso la lucha por el control de los puertos de la zona entre el bloque occidental, China, Turquía y Emiratos Árabes, están implicados en esta zona, en esta batalla comercial. A día de hoy, el este de África, esta región del Cuerno de África principalmente, está sufriendo lo que en su tiempo sufrió el oeste de África con el imperialismo. A través de la prensa, ningún país va a manifestar que están colonizando de nuevo África, pero la situación es similar a lo ocurrido en los siglos XIX y XX. Tal vez ese interés territorial o expansionista que vimos con el imperialismo en este siglo XIX no es tal a día de hoy, pero sí que hay un interés por controlar la zona, tanto para sacar provecho económico y político de esa influencia. Este mapa corresponde a la división de África que se hizo en la conferencia de Berlín en el año 1885, en la que países europeos se decidieron repartir el territorio africano para evitar disputas. Queda bastante claro que esta división de África se realizó de manera totalmente artificial, sin atender a ningún tipo de fin, de motivo geográfico, como pasa en Europa, por ejemplo. En Europa vemos como las zonas fronterizas corresponden a cordilleras, a ríos y a otros accidentes geográficos, mientras que este mapa literalmente fue tirado con una regla, decidiendo entre unos pocos países cómo se iba a distribuir el África, atendiendo sobre todo a los intereses de los colonizadores. Esto es un error de bulto eh, y que ha traído consecuencias a lo largo de los siglos. De hecho, algunas siguen latentes a día de hoy. El porqué es que al no tener en cuenta los tipos de divisiones culturales o tribales que existen en África a la hora de su reparto entre los países europeos, va a provocar multitud de conflictos a nivel social, ya que vas a juntar a tribus que tal vez no tenían nada entre sí o incluso podían estar enemistadas, no compartían el mismo idioma, que es, por ejemplo, el caso particular de Ghana, en las que se tuvo que establecer el inglés como idioma oficial, pero si vemos los diferentes dialectos regionales de las lenguas tribales, hay varias dependiendo de la localización geográfica de cada una y no serían capaces de entenderse entre ellos. Las consecuencias
Las consecuencias que hemos visto de este tipo de reparto ha sido un trastorno especialmente a nivel social. Hemos visto que los países colonizados han sufrido un impacto de trastorno que les ha trastornado sus hábitos de vida, su economía e incluso, como he comentado, el marco geográfico de los pueblos indígenas. Las consecuencias de este proceso de colonización son similares a las que se están viendo hoy en día con inversiones de gobiernos en el África subsahariana. Eh, estos, eh, estos países están viendo cómo son explotados sus recursos naturales y pocos beneficios van para su economía nacional. Aunque se invierten en infraestructuras y en actividad económica, se está viendo que realmente esa inversión, eh, aparte de tener fines económicos y un trasfondo social, no tiene impacto en la economía nacional de estos países. Su PIB se ve muy poco beneficiado a pesar de las inversiones. No solo eso, la mejora de infraestructura ha dejado incluso en mayor desventaja a personas del medio rural en comparación con núcleos urbanos. Mientras multinacionales hacen estos países operaciones a gran escala, la población que no vive en grandes ciudades se puede favorecer laboralmente de los trabajos que pueden ofrecer este tipo de inversiones, pues toda esa gente que no se puede favorecer queda en una situación bastante desfavorable. En el medio rural, la agricultura de subsistencia sigue siendo bastante predominante. Las personas que se dedican tanto a la agricultura como a la ganadería carecen de los medios necesarios para progresar económicamente. Carecen de infraestructura. Además, las condiciones climáticas son muy adversas y las técnicas, tanto de agricultura como de ganadería, están obsoletas, lo que si sumamos todos estos factores, contribuyen a una producción muy corta con un margen de beneficio mínimo para estas personas. Además del cambio económico y social que están provocando, también crean una dependencia política. Aquí es lo que me refería con la comparación que he hecho al principio con el Plan Marshall. La impresión principalmente proveniente de China en el África subsahariana tiene la intención también de controlar la zona a nivel político, de imponer y expandir su modelo de gobierno. China está utilizando África para seguir debilitando el sistema democrático liberal tradicional vigente en países occidentales. A día de hoy, de hecho, como dato, a día de hoy en países con poblaciones superiores a 1 millón de habitantes, hay más regímenes no democráticos que democráticos. El modelo de gobierno liberal está siendo cuestionado más que nunca, generando incertidumbre. Estados Unidos en los últimos años no se erigía como representante de este gobierno. Vamos a ver ahora, tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, mientras que en países occidentales se ha visto un incremento eh, tanto de partidos como de gobiernos populistas y autocráticos que con la llegada de la pandemia han tomado una estrategia más nacionalista y, y de aislamiento, haciendo más difícil la labor de la Unión Europea principalmente. Tenemos en contraposición a China, que ha visto muy reforzada su posición dominante durante la pandemia, gracias a una mayor efectividad e inmediatez en su gestión, ayudada siempre por su gran músculo financiero. Siguen apostando siguen apostando por la globalización y no por el aislamiento y siguen incentivando al libre comercio. Además, también están usando las vacunas contra la COVID-19 como juego diplomático, haciendo que los gobiernos africanos dependan cada vez más de sus ayudas. El país asiático se reafirma como el líder de una forma de gobierno autoritaria, mientras que Occidente está falto de un representante claro
de este modelo liberal. En el caso concreto de Ghana, a nivel medioambiental, Ghana está empezando a ver materializándose las consecuencias de los residuos electrónicos, principalmente a nivel medioambiental. En la última década, varios países subsaharianos están siendo usados por Europa, Norteamérica y China principalmente como vertederos de sus residuos provenientes del sector tecnológico. En la imagen inferior tenemos el vertedero de Agbogbrosie, que es un barrio en la capital ganesa, en Accra, y dicho barrio se ha convertido en un vertedero para chatarra electrónica considerado el mayor del mundo. Este vertedero abarca 10,5 hectáreas y está afectando no solo a la degradación del medio ambiente, sino también a la salud de los habitantes de la zona, que en muchos casos se han visto obligados, debido a su condición económica, a vivir en los alrededores de este vertedero o a trabajar en él, viendo perjudicado su salud gravemente. El tema de la pesca, y aquí vemos el impacto que ha tenido la gran inversión china en el sector pesquero ganés y en qué posición ha dejado a dicho sector, a los pescadores tradicionales, por llamar de alguna manera, ya que al día de hoy el 90% de la pesca industrial de Ghana está en manos de compañías chinas, a pesar de que las leyes ganesas prohíben cualquier control extranjero de los buques que enarbolan la bandera ganesa. Tradicionalmente, los pescadores ganeses han capturado atún, que es el principal pescado del país, de manera artesanal, mediante el uso de canoas, líneas de mano y redes. La pesca industrial ha pasado de ser un elemento para impulsar el desarrollo del país a profundizar el expolio de los recursos marinos de África, la marginación de las comunidades pesqueras y los niveles de pobreza de estas. Las actividades pesqueras ilegales a día de hoy representan un grave peligro para el medio ambiente, ya que suelen ir ligadas a la explotación de las especies marinas. A pesar de cifras oficiales, la flota atunera ganesa se calcula que puede ser la más grande de África y la cuarta del mundo. Esto es un claro ejemplo de cómo una inversión extranjera margina a las comunidades locales, cómo las deja en una posición infinitamente desfavorable en comparación con la pesca industrial, con la explotación industrial del pescado en Ghana, cómo esta gente que llevaba a cabo su actividad de una manera artesanal y sostenible ha visto cómo sus recursos marinos están siendo explotados, se están quedando sin ellos, constituyen una amenaza para el medio ambiente esta desaparición de esta sobreexplotación de especies marinas, y los beneficios que puede sacar Ghana de esta situación son mínimas. Como he comentado, es un sector que se vio con la posibilidad de ayudar, de darle un empujón a la situación económica ganesa, a ser un sector que ha sido aprovechado por una inversión extranjera y que ha vuelto a debilitar el sector local, la producción local en este caso. No solo eso, el sector agrícola también, como hemos comentado, está siendo severamente afectado. Es un sector con muy poca inversión, muy pocas ayudas, carente de infraestructura, con condiciones climáticas adversas, y la condición de gente que se dedica en el medio rural a esta actividad económica, la agricultura, es una situación de pobreza en la gran mayoría,
y se ven obligados a practicar agricultura de subsistencia. Eh, el impacto que tiene esta situación eh, actual en el África subsahariana, en el caso de China. Obviamente, la inversión extranjera ha dejado en una posición de desventaja al sector humanitario, porque una ONG en ningún caso va a tener el músculo financiero, nunca va a poder obtener la financiación que puede tener el gobierno de un país. Eso es una desventaja bastante clara. ¿Qué puede hacer el sector humanitario? Pues en cierta parte intentar mitigar los efectos negativos que está teniendo este tipo de inversiones, como por ejemplo a nivel de cambio climático. Intentar proteger especies endémicas que se ven afectadas por este tipo de sobreexplotación de los recursos naturales de la zona. En el caso de Ghana hemos dicho la pesca, pero también la construcción de infraestructura afecta a ecosistemas. También el tema de las desigualdades sociales. Hemos comentado el tema de abusos a nivel nacional. También es algo por lo que el sector de ayuda humanitaria puede luchar por evitar estas desigualdades sociales que en cierta manera se han visto incluso acrecentadas por esta inversión. También el desigualdades sociales ya no solo a nivel medio rural, medio urbano, que es la principal consecuencia que ha tenido la inyección de capital en países africanos, también desigualdades sociales, desigualdad de género. La mujer, por ejemplo, en el medio rural especialmente, está en una posición de desventaja y cuando hay una época de crisis económica o en cierto ámbito familiar, local, a nivel rural me refiero, hay problemas, especialmente a nivel económico, se ve más afectados los niños y las mujeres, suelen ser los grupos de población más afectados por por estas crisis. Y finalmente el tema de infraestructura. Como he comentado, la infraestructura es una gran lacra en la economía y en la producción ganesa y tal vez otro ámbito en el que el sector de cooperación podría intervenir es invertir en infraestructura que de verdad ayude a la población, que de verdad tenga un impacto positivo en la población y no sea con fines económicos para explotar sus recursos naturales en pro del beneficio de un tercer país, de un país extranjero, que nada tiene que ver con la población local, que es la que en definitiva sufre las consecuencias. Por ejemplo, en Ghana hay un problema muy serio con el plástico. Hace unas décadas era un producto que prácticamente no se utilizaba en el país y a día de hoy está muy presente. Eh, y el hecho de que la población no estaba acostumbrada al uso del plástico ha llevado a una sobreproducción de este producto, especialmente importado, y en Ghana no hay manera de eliminarlo a gran escala y tiene que ser a nivel local. Comunidades locales se dedican a la quema del plástico como método de eliminación de dicho producto. eh, no hay una cultura del reciclaje en Ghana, pues la gente no está concienciada del problema que esto supone y a nivel nacional no se invierte ni se ve la necesidad de invertir en una infraestructura para la eliminación del plástico, la eliminación de productos eh, para su reciclaje o su eliminación directamente
y esto obviamente tiene un impacto muy negativo en el medio ambiente. La quema de plástico es muy nociva, tanto para ecosistemas naturales como para la salud de la población. Así que, por resumir el impacto que está teniendo estas inversiones en el sector de ayuda humanitaria, es que prácticamente el sector humanitario tiene que intentar mitigar los efectos que está teniendo, tanto a nivel medioambiental, a nivel social y a nivel de infraestructura, olvidarse del tipo de intervenciones que se están llevando a cabo por gobiernos extranjeros y centrarse en las necesidades reales de la población y que de verdad puede ayudar a mejorar la situación de cada país. Obviamente que hay que llevar un estudio, un plan de ayuda. Hay que llevar a cabo proyectos en los que se les enseñe o se les contribuya a llevar a cabo nuevos métodos, nuevas estrategias, no ir a un país extranjero para hacer lo que ellos ya saben. Tienes que llevar un plan, un informe que te permita eh, salir de una situación con recursos nuevos, con novedades para enseñárselas a la población local, construir infraestructura que de verdad tenga un impacto en sus vidas y ellos se puedan ver beneficiados de toda de esta ayuda humanitaria. Y hasta aquí esta presentación. Espero que os haya gustado y os haya permitido y entender y estar un poco al tanto de la situación actual de tanto el África subsahariana y de Ghana en particular, que es donde ADEPU lleva su actividad.